Bueno, este es el trabajo final del grupo 3 y estos son los integrantes. El caso elegido es el caso de Macarena Lema Mármol. Ella era una estudiante de veterinaria en la Universidad Científica del Sur. Falleció a la edad de los 24 años en el 2016 debido a un aneurisma cerebral. Ella decidió ser donadora de órganos antes de morir y por lo tanto pudo salvar la vida de 11 personas. Les regaló una segunda oportunidad de vida. Por otro lado, la decisión de los padres al momento de preguntarle sobre la donación de su hija fue una decisión difícil, pero respetaron la voluntad de su hija. Las 5 dimensiones de la competencia ciudadana que podemos ver en este caso son la responsabilidad, ya que todo acto responsable implica deliberar antes de ejercer la libertad y asumir las consecuencias de los actos libres. Este concepto se ve reflejado o ejemplificado en el caso de Macarena, ya que ella ejerce su libertad al decidir donar sus órganos. Por otro lado, asume las consecuencias de sus actos, ya que las consecuencias de donar traía consecuencias positivas, ¿no? Que en este caso era salvar la vida de 11 personas. Por otro lado, en el pluralismo, en un sistema pluralista se acepta, reconoce y se tolera la diversidad de decisiones o posturas dadas por la diversidad de personas. En caso de Macarena, es un sistema pluralista ideal, en el cual la sociedad respeta la voluntad de la paciente a pesar de las diferentes diversidades. Por otro lado, en el respeto y el diálogo, el respeto se cumple porque se cumple la ley número 26.746, la cual nos ejemplifica que la persona puede donar si es que así lo quisiese. Por otro lado, en el diálogo se cumple con el consentimiento informado a los padres de Macarena, ya que los profesionales de salud, al momento de que su hija muere, se les aplica pues el consentimiento informado y ellos aceptaron la decisión de su hija, por lo tanto se respetó la voluntad de la donación de órganos. Por otro lado, en la perspectiva solidaria, vemos que este es un acto fraternal dado por Macarena, ya que un acto altruista al decidir salvar la vida de las personas que necesitaban justamente sus órganos. Y por otro lado, demuestra su verdadera vocación de servicio, ya que ella al ser estudiante de ciencias de la salud, no solamente demostró su vocación por el hecho de tener una profesión, sino también por sus acciones. Por otro lado, en el deberes y derechos, en el reconocimiento de los deberes y derechos, vemos que el derecho, toda persona mayor de edad puede decidir si ser donante de órganos o no. En este caso, Macarena decide ser donadora de órganos, por lo tanto, se respeta su derecho. Y por otro lado, los deberes, tanto de los profesionales como las personas que rodeaban a Macarena, fue de respetar la decisión que tomaba Macarena, sea cual sea. En este caso, fue un deber positivo, ya que se aceptó la decisión de Macarena y se respetó su voluntad. Bien, para hablar del dilema ético tenemos que ver los personajes implicados, ¿no? Aquí tenemos a Macarena, ¿no? Que fue la estudiante que donó los órganos. Tenemos a los padres de Macarena, que fueron las personas que ayudaron constantemente al deseo de su hija, ¿no? De donar estos órganos. Y también tenemos a los médicos, ¿no? Estos médicos, como por ejemplo los cardiotorácicos, los cirujanos de abdomen y demás, que fueron los personajes que pudieron extirpar, ¿no? Estos órganos y poder dárselos también a las personas que lo necesitaban. Bien, con respecto a los argumentos encontrados, vemos que en el Perú el status quo con respecto a la donación de órganos es que muchas personas no quieren donar sus órganos, ¿no? Y por tal motivo se deben desmitificar, ¿no? Tales creencias. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ver como por ejemplo los casos, ¿no? de Macarena, por ejemplo, ¿no? Que generan un grado de concientización, un grado de reflexión sobre cuán importante puede ser donar los órganos a unas personas que realmente lo necesitan. Bien, con respecto al ámbito de la responsabilidad, vemos que la relación médico-paciente fue primordial en este caso. Aquí tanto los padres de Macarena como los médicos tratantes y los pacientes que iban a recibir los órganos siempre estuvieron en un contacto, ¿no? Y este evidentemente tuvo que ser bueno, ¿no? Para que se haya concluido esta donación de órganos. Asimismo, ¿no? Recalcar lo que nos mencionaba Alfonso Mendoza, ¿no? En donde nos dice que en la relación médico-paciente es la piedra angular, ¿no? En cada acto médico, ¿no? Entonces vemos cuán importante puede ser, ¿no? En un modo lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Y no es indispensable trabajar con un afecto, ¿no? Estos médicos evidentemente no... Estos médicos han sido comprensibles, ¿no? Tanto con familiares de Macarena, ¿no? Comprenden sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y bueno, es por ello que ambas partes resultaron satisfechas al final.
Otro punto a analizar es, de no evidenciarse, cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa. Argumentar en caso de la respuesta sea positiva o negativa. Bueno, en este caso, si no se respetaba la decisión de Macarena de donar los órganos, íbamos a encontrar una disputa entre dos partes, ¿no? La primera, una incomodidad de los papás de repente de tener que sacarle los órganos a su hija y posiblemente no hayan tomado esa decisión. Y por otra parte, la necesidad de tantas personas de tener esos órganos que Macarena iba a donar, ¿no? Y bueno, esta decisión que se toma va a depender mucho de la relación médico-paciente que se tenga, ¿no? Con el profesional. Por un lado, puedes tener una buena relación médico-paciente que también respete el principio de autonomía y las dos partes llegan a un tratamiento o una decisión conjunta, pero también se puede tomar la opción de tener un modelo paternalista que, como lo explica acá Alfonso Mendoza, es un médico que toma la decisión por el paciente porque cree que no sabe nada de medicina, ¿no? Y bueno, otra parte importante es que también si no se respeta la decisión, había un riesgo de perder esos órganos porque tienen un tiempo limitado para ser usados y para poder ser trasplantados en otro cuerpo. El siguiente punto a analizar es cuál es el rol del pluralismo y en qué radica su importancia en la elaboración de políticas públicas para atender el caso investigado. Para empezar, tenemos que definir qué es el pluralismo, ¿no? Y es esa referencia a la diversidad cultural y a la responsabilidad que conlleva fomentar y cultivar una sociedad que sea súper inclusiva y pluralista, ¿no? Y esto lo está respaldado por Osvaldo Salaverry, que dice de que para abordar un tema de salud pública o algún problema, necesitamos una sociedad que sea pluralista, o sea, que sea inclusiva y que tome en cuenta la diversidad de culturas que se tienen en este país, ¿no? Y en relación a la elaboración de políticas públicas, tenemos que ver que un profesional se rige por estas políticas y si no son inclusivas, no va a poder brindar una buena relación médico-paciente, no va a poder brindar un buen servicio al paciente que lo necesita, ¿no? En relación al caso y relacionando el concepto de pluralismo, se puede ver que este está relacionado con el principio de autonomía, el cual muestra que a la hora de tomar una decisión de donar, por ejemplo, los órganos, el profesional tiene todo el derecho y todo el deber de decirle al paciente cuáles son todas las opciones, ¿no? Decirle la gama de opciones que tiene para que juntos tomen una decisión que sea beneficiosa para el paciente. Y también tiene que respetar la voluntad del paciente. Por eso se ve que en el caso el concepto de probabilidad es respetado, puesto que el profesional le da todas las opciones y se respeta la decisión que toma finalmente Macarena. Continuando con la exposición, nos piden identificar, precisar y describir por lo menos dos derechos y dos deberes que se han visto afectados en este caso. En nuestro caso, más que derechos y deberes afectados, vimos aquellos que se cumplieron. Por el lado de los derechos, tenemos el derecho a la salud, el cual va a requerir que se cumplan cuatro elementos esenciales: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la calidad. Y también se cumplió el derecho de la integridad. Esto se ve cuando en el hospital se dieron todos los medios necesarios para realizar el trasplante de manera exitosa y cuando el médico pidió el consentimiento antes de la extracción de los órganos. Sobre los deberes que se cumplieron, tenemos el deber de informar al paciente y el de respetar la autonomía del paciente. Esto se ve cuando el médico declara a Macarena por muerte cerebral y le informa a sus padres sobre las posibilidades para la donación y les pide su consentimiento. Continuando con la otra pregunta, ¿se puede apreciar una perspectiva solidaria en los protagonistas del caso? ¿Se pensó en el bien común? Cuando se habla de solidaridad en el ámbito ético, tenemos en cuenta el principio de la solidaridad, y en este contexto de donación de órganos tenemos en cuenta la opinión de Roberto Andorno, el cual dice que esto debe ser gratuito y con el consentimiento del donante. Precisamente esta perspectiva es la del protagonista del caso. Como sabemos, en el Perú la cultura de donación de órganos es precaria, por ende hay colas de esperas interminables para recibir órganos. Tranquilamente los padres de Macarena pudieron haber hecho caso omiso al deseo de su hija, pero ellos respetaron su decisión, la cual velaba por las personas que necesitaban de los órganos, teniendo en cuenta lo que mencionaba Andorno. Es razonable que entre sí, como los miembros de una gran familia, se deben ayudar mutuamente y compartan las cargas de los demás. Por otro lado, según Tobar, al ser individualistas perdemos el interés por nuestro entorno y por las personas, afectando esto en la identidad de nosotros mismos. Si se hubiera tomado tal postura individualista en realidad nadie se hubiera beneficiado. Probablemente los pacientes beneficiados aún seguirían a la espera de otro órgano. Ya para terminar, sobre las reflexiones finales tenemos lo siguiente. En la parte 1 es de que Macarena Lama Mármol logró darle la oportunidad a 11 personas para donarle sus órganos. Este es un claro ejemplo de que no hubo una desigualdad en salud, puesto que los receptores de órganos no fueron escogidos por factores sociales, económicos, religiosos o políticos. Por otro lado, tenemos de que también existió un derecho a la salud, ya que se observó una correcta disponibilidad de los profesionales de la salud, así como una buena calidad, accesibilidad y aceptabilidad.
En la reflexión número 2 tenemos de que los profesionales de la salud realizaron acciones pluralistas. Esto quiere decir de que no discriminaron a los receptores de los órganos o no los trataron de manera diferente o inferiores solo porque tengan creencias o costumbres diferentes a ellos. En la tercera reflexión tenemos que, en esencia, este apartado dio a conocer la importancia de establecer una buena relación médico-paciente como responsabilidad de los profesionales de la salud, ya que el buen galeno, al valorar al paciente como un ser íntegro y complejo que presenta vulnerabilidad, se siente desprotegido y esperanzado por curar y atender su mal, se busca un trato digno y ambos miembros puedan resultar beneficiados con este buen trato. En la reflexión número 4 se ve que Macarena estableció estableció hasta su deceso una actitud solidaria con respecto a la entrega de sus órganos a quien lo necesita, una virtud muy respetada ante los ojos de nuestra sociedad. Y asimismo, esta decisión se pone a flote con el principio de solidaridad, que como lo hemos aprendido en clase, requiere de un bienestar del participante, así como el cumplimiento del consentimiento informado. En la reflexión número 5 te sale de que se han respetado los derechos de los pacientes, ya que se pudo ver que, por ejemplo, Macarena recibió una atención con consideración, se recibió atención prioritaria de acuerdo a su estado de gravedad, todo con la participación del personal de la salud. Y por último, en la reflexión número 6 se ve que el código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú fueron respetados por los doctores correspondientes. Y también hubo un correcto apoyo por parte del colegio profesional, ya que las fuerzas médicas sumaron esfuerzos para este buen futuro de las 11 personas del pueblo peruano. Muchas gracias.